Kaixo egunon, ni Beñat Erezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Bueno, te recuerdo que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco. Y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que te animo a darte de alta en el curso. Es gratuito y lo puedes seguir online. Te dejo el link en la descripción. Hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques. Y lo que podrás escuchar en este audio es la primera parte del quinto bloque. En este bloque aprenderás a preguntar cómo y de qué color son las cosas, a formar oraciones que indiquen oposición y a formular preguntas generales. Y antes de empezar, comentaros que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el vuestro. Si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vamos. El interrogativo nolako se utiliza para preguntar cómo es algo. El interrogativo nolako. Leo los siguientes ejemplos. Nolakoa da etxea? ¿Cómo es la casa? Nolakoa da etxea? Etxea handia da. La casa es grande. Etxea handia da. Otro ejemplo. Nolakoa da liburu hau? ¿Cómo es este libro? Nolakoa da liburu hau? Liburu hau interesgarria da. Este libro es interesante. Liburu hau interesgarria da. Otro ejemplo. Nolakoak dira autoak? ¿Cómo son los coches? Nolakoak dira autoak? Autoak azkarrak dira. Los coches son rápidos. Autoak azkarrak dira. Los coches son rápidos. En las respuestas, los nombres y adjetivos llevan la misma marca. Si el nombre es singular, el adjetivo irá en singular. Si es plural, en plural. Leo los siguientes ejemplos. Liburua interesgarria da, baina motza. Liburua interesgarria da, el libro es interesante. Baina motza, pero corto. Baina quiere decir pero. Otro ejemplo. Mutila argia da. El chico es listo. Mutila argia da. Baina gaiztoa. Baina, pero, gaiztoa, malo. Mutila argia da, baina gaiztoa. El chico es listo, pero malo. Siguiente ejemplo. Bidea luzea da. Bide es camino. Bidea, el camino. Luze es largo. Bidea luzea da. El camino es largo. Baina polita, pero bonito. Bidea luzea da. Baina polita. El camino es largo, pero bonito. Ya has visto que la conjunción baina, pero, indica oposición. Para preguntar sobre el color de algo, se utiliza la siguiente pregunta. Zein koloretakoa da? ¿De qué color es? Venga, vemos los siguientes ejemplos. Zein koloretakoa da zerua? ¿De qué color es el cielo? Zein koloretakoa da zerua? Zerua es cielo. La respuesta. Zerua urdina da. El cielo es azul. Zerua urdina da. Repito, Zein koloretakoa da zerua? ¿De qué color es el cielo? Zerua urdina da. El cielo es azul. Siguiente ejemplo. Zein koloretakoak dira gaztainak? ¿De qué color son las castañas? Repito. Zein koloretakoak dira
gaztainak. ¿De qué color son las castañas? Y la respuesta, gaztainak marroiak dira. Las castañas son marrones. Gaztainak marroiak dira. Las castañas son marrones. Las oraciones interrogativas generales se utilizan para preguntar sobre la veracidad o falsedad de algo y se responden mediante un sí o un no. Este tipo de preguntas se pueden hacer de dos formas en euskera. Atento a esto. Formulando las preguntas con entonación ascendente o intercalando la partícula al. Yo te comento personalmente, en casa siempre hemos utilizado la entonación ascendente. Pero, según donde vivas, escucharás de una forma u otra. Pero bueno, no hay problema porque de las dos formas se te va a entender. Vamos a ver con entonación ascendente. Zerua urdina da. El cielo es azul. Repito, Zerua urdina da. ¿Y cómo sería esto intercalando la partícula al? Zerua urdina al da. A ver, vamos a ver, Zerua urdina da. Zerua urdina da. ¿Ves cómo va para arriba? La entonación es para arriba. Es ascendente. El cielo es azul. Y ahora vamos a intercalar la partícula al. Zerua urdina alda. Alda. Repite conmigo. Zerua urdina alda. ¿Es el cielo azul? ¿Ves la diferencia? ¿El cielo es azul o es el cielo azul? Lo mismo en euskera. Zerua urdina da. Zerua urdina alda. Y la respuesta sería la misma en los dos casos. Bai, zerua urdina da. Sí, el cielo es azul. Bai, zerua urdina da. Vamos a ver otro ejemplo muy parecido a este. Zerua berdea da. ¿El cielo es verde? Repito, zerua berdea da. Y ahora vamos a intercalar la partícula al. Zerua berdea alda. Zerua berdea alda. Y la respuesta sería, en los dos casos, la misma. Es zerua ez da berdea. No, el cielo no es verde. Es zerua ez da berdea. Zerua urdina da. El cielo es azul. Zerua urdina da. Repito por última vez, la diferencia. Zerua urdina da. Entonación es ascendente. Intercalando la partícula al. Zerua urdina alda. Vamos a leer y aprender unos nombres de colores en euskera. ¿Qué te parece? ¿Cómo se dice rosa en euskera? ¿Lo sabes? Muy fácil. Arrosa. Chupao. ¿Y negro? ¿Sabes cómo se dice negro en euskera? Beltza. Beltza. ¿Y verde? Más fácil todavía. Verdea. ¿Y cómo se dice rojo? ¿Te acuerdas? Aquel grupo mítico de Fermín Muguruza. Gorria. Sí, piensa en Negu Gorriak, pues Gorria. ¿Y cómo se dice amarillo en euskera? Amarillo. Oría. Oría con H, Oría. ¿Y cómo se dice naranja en euskera? Esta también es fácil, seguro. Naranja. Pues se dice laranja. Con L y con J también, pero se dice laranja. ¿Y cómo se dice marrón en euskera? Marrón en euskera se dice marroya. Marroya. ¿Y morado? ¿Morado? Morea. Venga, seguimos. ¿Y azul? ¿Cómo se dice azul en euskera? Venga, piensa un poco. Urdiña. Urdiña. ¿Y cómo se dice blanco o blanca? Suría. Suría. Venga, piensa un poquito. ¿Cómo se dice rosa? Hacemos un repaso rápido, venga. ¿Rosa? Arrosa. Venga, negro, ¿cómo se dice negro? Beltza. ¿Y verde? Verdea. Osondo. ¿Rojo? Gorría. ¿Amarillo? Oría. Venga, que vas bien. ¿Naranja? Esta te la sabes. Laranja. ¿Marrón? Venga, esta es fácil. Marroya. ¿Y morado?
morea, azul, urdina y blanco. Venga, piensa. Zuria, osondo. Lo has hecho súper bien. Súper bien. Venga, vamos terminando. Responde a estas preguntas utilizando los adjetivos entre paréntesis. Por ejemplo, ¿nolakoa da bide hau? Y la respuesta es luze. ¿Nolakoa da bide hau? ¿Cómo es este camino? Bide es camino. ¿Nolakoa da bide hau? ¿Cómo es este camino? Y la respuesta es bide hau, este camino, luzea da, es largo. Bide hau, luzea da, este camino es largo. La pregunta es, ¿nolakoak dira ordenagailu hauek? ¿Cómo son estos ordenadores? Y la respuesta debe indicar que son rápidos. Azkar. ¿Cómo sería? ¿Nolakoak dira ordenagailu hauek? Y la respuesta correcta es ordenagailu hauek azkarrak dira. Ordenagailu hauek azkarrak dira. Seguimos. ¿Nolakoa da emakume hori? ¿Nolakoa da emakume hori? ¿Cómo es esa mujer? Y la respuesta debe indicar que es argi, que es lista, que es inteligente, argia. ¿Nolakoa da emakume hori? Emakume hori argia da. Esa mujer es inteligente. Siguiente. ¿Nolakoak dira gizon horiek? ¿Nolakoak dira gizon horiek? ¿Cómo son esos hombres? Y la respuesta debe indicar que son altos, altu. Gizon horiek altuak dira. Gizon horiek altuak dira. Siguiente. ¿Nolakoa da neska hau? ¿Nolakoa da neska hau? ¿Cómo es esta chica? La respuesta debe indicar oso polit. Muy guapa. Neska hau oso polita da. Neska hau oso polita da. Esta chica es muy guapa. Seguimos. ¿Nolakoa da lagun ura? ¿Nolakoa da lagun ura? ¿Sabes lo que quiere decir nolakoa da lagun ura? ¿Cómo es aquel amigo, aquella amiga? La respuesta debe indicar que es on, que es bueno o buena. Lagun ura o nada. Lagun ura o nada. Aquel amigo es bueno, aquella amiga es buena. Venga, seguimos, que vamos terminando. Venga, va. ¿Nolakoak dira auto haiek? ¿Nolakoak dira auto haiek? ¿Cómo son aquellos coches? Y la respuesta debe indicar que son berri, son nuevos. ¿Nolakoak dira auto haiek? Auto haiek berriak dira. Auto haiek berriak dira. Aquellos coches son nuevos. Venga, zazpigarrena, el séptimo. ¿Nolakoa da mutil hau? ¿Nolakoa da mutil hau? ¿Cómo es este chico? Gizen, gordo, obeso. Mutil hau gizena da. Mutil hau gizena da. ¿Nolakoak dira giltza hauek? ¿Nolakoak dira giltza hauek? Giltza, ¿qué quiere decir giltza? Llave, ¿no? Llave. Hauek, estas, en este caso. ¿Nolakoak dira giltza hauek? ¿Cómo son estas llaves? La respuesta debe indicar oso handi, muy grandes. ¿Nolakoak dira giltza hauek? Giltza hauek oso handiak dira. Oso handiak dira. ¿Nolakoak dira bide hauek? ¿Nolakoak dira bide hauek? Venga, que falta poco. ¿Nolakoak dira bide hauek? ¿Cómo son estos caminos? La respuesta es luze. Largo. Bide hauek luzeak dira. Bide hauek luzeak dira. Estos caminos son largos. ¿Nolakoa da liburu hori? ¿Nolakoa da liburu hori? ¿Cómo es ese libro? ¿Cómo es ese libro? La respuesta es interesgarri. ¿Nolakoa da liburu hori? Liburu hori interesgarria da. Ese libro es interesante. Bueno, ha estado bien, ¿no? Nada más por hoy. Si te ha gustado, como siempre, dale un like y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar el canal, venga, anímate. Te dejo un link en la descripción. Agur.